Bienvenidos. En esta oportunidad estudiaremos a los grandes imperios de Abya Yala. Presten mucha atención. Para empezar, preguntémonos, ¿qué significa Abya Yala? Abya Yala es el nombre con que se conoce al continente que hoy se nombra América, que literalmente significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Dicho nombre le fue dado por el pueblo Kuna en Panamá y en Colombia, la nación Kuna Yala del actual Panamá, antes del descubrimiento y arribo de Cristóbal Colón y los europeos. Las culturas son muchas, pero mencionaremos a las que sobresalieron. Entre estas tenemos a las culturas 1 Maya, 2 Azteca, 3 Tihuanacota, y 4 Inca. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas, quienes se expandieron en dos periodos. El primero fue el Imperio Antiguo, siglo IV al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, Guatemala y Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, siglos X y XV. En este se trasladaron a la península de Yucatán. ¿Y alguna civilización precolombina construyó ciudades? Sí, los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia el 1325. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. ¿De qué manera vivían estos pueblos? Los incas y los aztecas tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y la base económica era la agricultura. Además, dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las espirituales. Por eso surgieron ciudades, que es donde vivía la mayor parte de la población. ¿Y qué construyeron en las ciudades? Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. ¿Había guerreros o pueblos sometidos? Cuando llegaron los españoles, algunos de esos pueblos sometidos colaboraron para su destrucción. Del espléndido paisaje del mundo maya, surgió una civilización altamente desarrollada que floreció mientras Europa se encontraba sumergida en el oscurantismo. Los mayas llevaban ventaja a sus contemporáneos en todo. En el apogeo de su desarrollo, entre el 200 y 900 AD, construyeron templos y centros ceremoniales comparables a las pirámides de Egipto. Desarrollaron un calendario más preciso que el que actualmente utilizamos. Trazaron el curso de Venus. Predijeron acertadamente eclipses solares y lunares. Inventaron un complejo sistema de escritura y desarrollaron técnicas de agricultura altamente sofisticadas. Después, esa civilización misteriosamente decayó. Los principales centros ceremoniales de toda la región fueron abandonados a principios de los 900 y poco a poco fueron sepultados por las selvas de Chiapas y Guatemala. Otros centros ceremoniales como Chichén Itzá en el norte de Yucatán sobrevivieron. Cuando el español Hernández de Córdoba llegó a la península de Yucatán en 1517, la civilización maya era solo la sombra de su anterior gloria. Nadie sabe realmente por qué fueron abandonados los centros ceremoniales en Chiapas y Guatemala, pero los estudiosos en la materia sostienen la teoría de que los mismos mayas tuvieron algo que ver con su caída. Sin duda, la presencia de invasores como los toltecas y posteriormente los guerreros tzitzaes jugaron un papel importante en la decadencia de la civilización maya. Nuevas culturas fueron adoptadas, el enfoque arquitectónico y religioso cambió y la guerra inevitablemente estalló entre grupos rivales. Las tensiones entre la población también tuvieron que ver en la caída de la civilización maya. Hacia el 1546, los españoles conquistaron la mayor parte de la península de Yucatán. Aún después de la conquista, los mayas se siguieron resistiendo al dominio español. Su última fortaleza fue Tayascal, a orillas del lago Petenitza, en las profundidades de la selva guatemalteca.
El pueblo maya es un grupo homogéneo que ha ocupado casi siempre el mismo territorio durante miles de años. Estas personas hablan de una treintena de lenguas, tan parecidas que los lingüistas han concluido que todas ellas tienen el mismo origen. Una lengua proto-maya que podría ser tan antigua como de 7000 años atrás. La evolución en el sitio de su lenguaje implica que los mayas eran habitantes originales permanentes de esta región, y da a entender que los 2 millones de mayas que viven actualmente comparten probablemente una antigua raíz genética común. Los mayas no tenían poder político centralizado. Ellos desarrollan una cultura común, absorbiendo y desarrollando elementos tomados de sus vecinos. El largo calendario, la escritura con glifos y los principios fundamentales de su religión pueden ser directamente correlacionados con los olmecas por el intermedio de Izapa. La civilización olmeca desapareció antes de la llegada de Cristo, pero su herencia fue la base de todas las civilizaciones mesoamericanas, tales como las de los zapotecas del monte Alban, la de la gran Hemogenia de Teotihuacán, la de los toltecas de Tula y finalmente la de los aztecas. Los mayas recibieron también influencias por Teotihuacán, que controlaba las tierras altas de México desde el primero al séptimo siglo. Su edad de oro duró unos 5 siglos, del 300 al 800 AD. Luego ellos cesaron de construir templos, declinaron y se fragmentaron en diversos estados que fueron un botín fácil para las fuerzas invasoras del norte, como los toltecas, que habían sido desalojados de Tula hacia el fin del 10º siglo. Estos últimos se volvieron la élite dirigente de los mayas durante el periodo post-clásico. Los dioses toltecas fueron agregados al panteón maya, pero los toltecas fueron absorbidos y ellos adoptaron la lengua maya yacateca. Los mayas estaban organizados en ciudades-estados, que a veces se ayudaban, que a veces se combatían, pero ellos compartían las mismas creencias y se sometían a sacerdotes cuyo poder provenía de sus conocimientos en astronomía, matemáticas y numerología. Los mayas eran muy conscientes del paso del tiempo. Ellos registraban algunas fechas sobre estelas y probablemente muchas en libros actualmente perdidos, porque los sacerdotes españoles los destruían sistemáticamente para hacer desaparecer toda la marca de creencias paganas. Los mayas rindieron culto a las fuerzas de la naturaleza. Esto nos demuestra que la cultura maya era politeísta. Todas las creaciones mayas están fundamentadas por una concepción religiosa del mundo, ya que éste se concibe de origen divino y permeado por energías sagradas que determinan todo acontecer. Estas energías son los dioses, que encarnan las fuerzas de la naturaleza, como los astros y la lluvia, y también son energías de muerte, como los dioses que producen enfermedades y la misma muerte. Pero esas deidades también tienen aspectos animales. El sol se manifiesta a veces como una guacamaya o un jaguar, la lluvia como una serpiente, la muerte como un murciélago o un búho. En las artes plásticas se representan como seres fantásticos, mezcla de varios animales y formas humanas que llevan a un atributo animal y vegetal, como ojos de serpiente, garras, colmillos y hojas saliendo de su frente. El universo está constituido por 3 grandes planos horizontales: el cielo, la tierra y el inframundo. En el cielo, dividido en 3 estratos o niveles, reciben los astros, que son dioses, como la luna y Venus. El espacio celeste está representado por una deidad llamada Itzamna, el dragón, que se representa como una serpiente emplumada de 2 cabezas, o un dragón, mezcla de serpiente, ave, lagarto y venado. Este dios, que es el supremo de la religión maya, simboliza la energía fecundante del cosmos, que infunde vida a todo el universo. La tierra es una plancha plana que flota sobre el agua, pero también se concibe como un gran cocodrilo o lagarto, en cuyo dorso crece la vegetación. Los mayas yucatecos la llamaron Chucmamul Ain, gran cocodrilo ladoso. Los mayas clásicos desarrollaron, según las regiones, diversos estilos de arquitectura, pintura, escultura y otras artes, en las que se desplegaron un alto grado de calidad técnica.
La labor de los artistas estuvo íntimamente relacionada con las características sociales, culturales y políticas de su entorno. El despliegue ritual era esencial para reafirmar el poder político. Los grandes conjuntos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos servían como escenario para la actividad ritual y cortesana, la cual involucraba el uso de artefactos lujosos, complejamente elaborados, tales como vestimenta, adornos personales y otros de uso ritual. Entre dichos objetos de lujo, también formaban parte de utensilios funerarios, cuyo grado de elaboración reflejaba la categoría del individuo en vida. En buena medida, el arte del periodo clásico se derivó de modelos organizados durante el preclásico. Sin embargo, fue en el periodo clásico cuando se alcanzaron los niveles más altos de elaboración artística, tanto en las artes monumentales como en los objetos portátiles. La planificación de los centros ceremoniales mayas siguió la topografía y condiciones del terreno, lo que determinó las diferentes formas y estructuras de las edificaciones. La arquitectura maya participó de las características generales de las culturas americanas, pero tuvo modalidades especiales, incluso dentro de su propio estilo. El arco falso, bóveda maya, cresterías o peines, estelas y altares, etc. Se registraron varios estilos arquitectónicos, como el estilo Petén, el estilo Usumacinta, estilo Puc, y hubo además otro detalle muy valioso, el de la pintura integrada a la arquitectura. Incluye una gran variedad de manifestaciones: altares, estelas, lápidas, dinteles, zoomorfos, tableros, tronos, jambas, columnas, figuras de bulto y marcadores de juego de pelota. Sus principales características son la utilización del relieve, la monumentalidad en el tratamiento de los temas, el uso del color en el acabado superficial, la dependencia del ámbito arquitectónico, la profusión de signos caligráficos y ornamentales, la relevancia de las líneas curvas y el carácter abigarrado y escenográfico de la composición. Cultura azteca. Hace mucho tiempo, aproximadamente entre los años 1325 y 1521, se desarrolló la civilización azteca, también conocida como cultura mexica. Ubicación. Los aztecas se establecieron en México, Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, las costas de Chiapas, el estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Fundación de Tenochtitlán. Tenochtitlán era la capital de los aztecas, que se fundó en una pequeña isla, en medio de un lago, en donde en 1325, antepasados de los aztecas vieron un águila sobre un nopal, escena que vemos representada en el escudo de la bandera mexicana. Economía. La economía de los aztecas se basaba en la agricultura y el comercio. En cuanto a la agricultura, los aztecas tuvieron como cultivos principales al maíz, tabaco, chiles, frijoles, zapallos, aguacates, tomates, patatas, frutas y maguey. En cuanto al comercio, en los mercados se practicaba el trueque. Organización social. La sociedad azteca estaba dividida en tres clases: nobles, plebeyos y esclavos. Los nobles, que era el emperador, la familia real, los sacerdotes, los guerreros, los hijos de los nobles, los jefes de los calpullis y los que habían ganado el derecho a hacerlo. Los plebeyos. A los plebeyos se les otorgaba un terreno para construir su casa. Entre los plebeyos tenemos a los artesanos, los agricultores y servidores públicos. Los esclavos eran usados para diferentes trabajos y para sacrificios religiosos. Organización militar. La expansión del dominio de la cultura azteca fue el resultado de su organización militar y del valor de sus soldados en las batallas.
y también la habilidad de sus gobernantes. Manifestaciones culturales, arquitectura. Los aztecas querían demostrar su poder, por ello construyeron edificios monumentales. Tenochtitlán, capital del imperio, fue construida sobre pequeñas islas y tierra pantanosa. Llegó a albergar a 250.000 habitantes aproximadamente. El tipo de construcción más original de la arquitectura azteca fueron los templos gemelos, con doble escalinata de acceso. La arquitectura azteca, que era similar a de otras culturas mesoamericanas, poseía un innato sentido de orden y simetría. Los diseños geométricos y las líneas amplias eran representaciones del dogma religioso y del poder del Estado. Las pirámides. Construyeron pirámides para realizar ofrendas y honrar a los dioses. En los templos aztecas se realizaban sacrificios humanos como compensación y pago a los dioses. Entre los tipos arquitectónicos más comunes no podemos dejar de mencionar los templos piramidales, de planta cuadrada o rectangular, o con una sola escalinata de acceso en la parte frontal. Chinampas. Las chinampas son campos que se construían sobre el agua, haciendo una tierra nueva donde no la había. Las chinampas fueron los mejores terrenos de cultivo jamás inventados. Eran y son los lugares más fértiles del mundo debido al modo en que están construidas. Educación. Otro aspecto fundamental en la vida cotidiana de los aztecas era la educación, que era obligatoria, aunque con diferencias según el sexo. Para los chicos había dos tipos de escuela, el Tepochcali y el Calmecac. En el primero se estudiaba en la escuela, pero se iba a dormir a casa por las noches, y en el segundo era una especie de internado, que se reservaba casi enteramente a los nobles. Las chicas, en cambio, eran educadas por sus madres en casa para realizar las tareas del hogar. Solo las nobles podían ir a aprender a una especie de monasterio, donde vivían hasta el momento del matrimonio. Esta educación tenía un papel importante. También se aprendía escritura, lectura y música. Escultura. Realizaban esculturas de piedra o madera. Fabricaban todo tipo de adornos empleando oro, plata y piedras preciosas. La piedra del sol es un disco monolito de basalto con inscripciones a la cosmogonía azteca y a los cultos solares. La escritura. Los aztecas tuvieron una escritura pictográfica. Esta escritura se caracteriza porque el signo del código gráfico es la traducción de una frase o de un enunciado al completo. Este tipo de escritura se compone de pictogramas, es decir, de signos que representan objetos. Este tipo de escritura evolucionó y representó además el sonido de las palabras. Los aztecas escribían sobre largas bandas de tejido de maguey y de pergamino, con gran detalle y con colores brillantes. Religión. Los aztecas fueron politeístas. Vamos a mencionar a algunos dioses aztecas. Quetzalcóatl, dios supremo, creador del hombre y protector de la vida y la fertilidad. Tlaloc, dios de la lluvia y el trueno. Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, entre otros. El juego de la pelota. El juego de la pelota consistía en hacer pasar una pelota por un anillo de piedra o madera. Solo se podía golpear la pelota con los codos, las caderas y las piernas. Finalmente, la civilización azteca se desarrolló en México hasta la conquista del español Hernán Cortés, que destruyó esta civilización. Tiwanaku o Tiahuanuco es el nombre de una antigua civilización que surgió en Bolivia a orillas del inmenso Titicaca, que más que un lago parece un mar. En las Islas del Sol y de la Luna existen numerosas ruinas donde todavía hoy sus habitantes invocan a los dioses, sobre todo a Pachamama y a Viracocha, el gran creador.
A pesar de que Tillay significa sentarse y Guanacu significa guanaco, es decir, siéntate guanaco, procuro no hacerlo sobre ninguna piedra sagrada, ya que estoy en un lugar considerado de culto. Como todas las culturas, tuvo su apogeo y su declive. Según la leyenda, fue Viracocha quien, ante la violencia de sus moradores, les mandó un regalo, un diluvio que desbordó el Titicaca y terminó con todo. Por todas partes hay piedras dirigidas hacia las montañas, donde moraban los dioses tan a gusto. Cuesta imaginar cómo movieron estas enormes moles de piedra. ¿Eran gigantes o serían extraterrestres? Todavía hoy algunos chamanes realizan en ellas sus ritos y ceremonias, y es una costumbre muy arraigada dirigirse a Papá Sol y a Mamá Tierra antes de emprender cualquier cosa. En Tiwanaku, capital de esta antiquísima civilización, todos los templos están orientados astronómicamente con una precisión asombrosa. Por fin conozco los famosos monolitos, el monolito Ponce y el monolito Barbado, o Contici Viracocha, Contiki para los amigos. Y la Puerta del Sol, un portal de piedra que pesa 10 toneladas. Estas ruinas corresponden a la época dorada de Tiwanaku. Recorro el recinto adornado por multitud de cabezas talladas en piedra, todas diferentes, ya que pertenecían a distintas etnias. Cojo el avión pensando que Viracocha nos proteja. En el siglo XIII, Manco Cápac fundó el Imperio Inca. Su civilización se formó como consecuencia de la fusión de tres culturas anteriores: la cultura Tiahuanaco de la región del lago Titicaca, la cultura Nazca de la zona meridional del Perú y la cultura Mochica Michú de la costa septentrional. Inca es una palabra que proviene de la lengua quechua y quiere decir rey o príncipe. Es el nombre que se daba a los soberanos precolombinos de Cusco, que establecieron un vasto imperio en los Andes, muy poco antes de la conquista española, pero el nombre también se aplica a todos los súbditos del imperio inca. Los incas establecieron la última y más desarrollada de las antiguas civilizaciones andinas. Los incas eran grandes conquistadores. Su imperio estaba ubicado en América del Sur. Iba desde el norte de Chile al sur de Colombia, cubriendo los territorios actuales de Bolivia, Perú, Ecuador, hacia el Pacífico. Su territorio se situaba en la parte sobre la cordillera de los Andes. Los incas denominaban a su reino el Tahuantinsuyo, que significa tierra de las cuatro partes. La magia y la religión, basadas en antiquísimas tradiciones, eran componentes fundamentales de su cultura. Para poder administrar mejor un territorio tan extenso, los incas lo dividieron en 4 regiones que partían desde la capital Cusco y se dividió en Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Colasuyo. Estas zonas se dividían en provincias y ciudades compuestas por aylus. El imperio incaico tenía una jerarquía claramente establecida. El inca era la máxima autoridad y sus órdenes eran absolutas. Su esposa principal, la Coya, y su hijo el Auqui eran considerados realeza, y debajo de ellos se ubicaba la nobleza integrada por familiares y personas que le prestaban servicios importantes, encargadas de mantener el recuerdo del inca fallecido, de realizar ceremonias en su nombre, de cuidar sus bienes y de mantener las alianzas que hubiera hecho en vida. Estas eran denominadas panacas. El ayllu o grupo de familias era la unidad social básica y estaba integrado por el pueblo en general, Atún Runa. Los grupos de personas que eran trasladados de sus pueblos originales para cumplir con distintas obligaciones: Mimat Cuna, los servidores del Inca, Yana Cuna y los prisioneros de guerra, Pinas. El imperio incaico alcanzó su mayor extensión con Huayna Cápac, hijo de Tupac. Cuando murió, las posesiones de los incas se extendían por la zona sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Argentina y Chile, y como no dejó sucesor, provocó la división del imperio entre sus hijos y hermanos.
lo cual condujo a una guerra civil. Los incas practicaron una agricultura avanzada, pero también fabricaron objetos de cerámica, tejidos y armas, aunque no disponían de caballos ni de vehículos con ruedas ni de un sistema de escritura. Los gobernantes cusqueños pudieron estar en contacto con todos los territorios de su imperio gracias a una compleja red de caminos de piedras. Para los incas, la piedra con la que construían sus edificios tenía gran importancia. La zona cercana a Cusco es donde se encuentran las construcciones más representativas. Templos, palacios, fortalezas se destacan por su armonía y por el aprovechamiento máximo del territorio. Entre los altísimos cerros y los profundos barrancos, para ganar superficie, excavaban las laderas de las montañas hasta dejarlas escalonadas, como divididas en terrazas, un método también muy utilizado en la agricultura. El ejemplo de arquitectura inca más famoso son las ruinas del Machu Picchu. Toda la ciudad se sitúa sobre la ladera de una montaña entre dos picos. La misma roca de la montaña fue considerada por los incas como un perfecto material de construcción para la ciudad. También en Perú se conservan las ruinas de la fortaleza de Ollantaytambo, rodeada por una imponente muralla situada al noroeste de Cusco en el valle del río Yucay. Los muros estaban construidos con grandes sillares, bloques de piedra que aumentaban de tamaño a medida que se subía. Las tierras pertenecían al Estado y se repartían cada año entre diversos estamentos sociales, pues no existía la propiedad privada. A la aristocracia se le entregaban las mejores tierras que eran cultivadas por los peones o puriks. La ganadería era también muy importante. Destacaban los rebaños de llamas, alpacas y vicuñas que procuraban carne, leche y lana, y se utilizaban también para el transporte. El comercio no tuvo gran desarrollo pese a la construcción de una extensa red de caminos debido a que se desconocía el uso de la rueda. Los incas no tuvieron un sistema de escritura, sino que dependieron de la tradición oral y de los quipups, unos instrumentos compuestos por cuerdas de distintos colores que mediante nudos codificaban la información necesaria. Los nudos indicaban las unidades de 10, 100, miles y 10 de miles. Los cordones sueltos se sujetaban para que colgaran de un cordón más grueso, para grabar datos como la cosecha y la capacidad de almacenamiento. Los quipups eran muy complicados y eran manejados por quipucamayocs o un contador para ver la diferencia entre los nudos y su significado. Los quipucamayocs usaban diferentes medidas y colores. Por ejemplo, un cordón amarillo significaba oro, uno blanco plata y uno rojo soldados. El ámbito religioso de la civilización inca estuvo básicamente formado por las mismas deidades que las culturas que la antecedieron, sufriendo pequeñas variaciones en aspecto y denominaciones. El dios supremo de los incas era Viracocha, creador y señor de todas las cosas vivientes. Otras grandes deidades fueron Pachacamac, dios de la creación y de la vida; Inti, dios del sol y padre de los incas; Amaquilla, diosa de la luna; Pachamama, diosa de la tierra; e Iyapa, del rayo y la lluvia. Los incas organizaron un poderoso, eficiente y bien equipado ejército con el fin de asegurar una supremacía en el territorio andino, mantener la paz, estar seguro ante ataques de enemigos exteriores y expandirse territorialmente. En el incanato, el servicio militar era obligatorio. La gran expansión del imperio fue posible gracias a la cuidada organización de la fuerza militar. Todo poblador del imperio inca entre 25 y 50 años tenía la obligación de servir en el ejército, pero estaban exceptuados del servicio militar las personas con defectos físicos que les impedían realizar tareas militares. Entre sus armas principales contaban con hondas, mazas con o sin púas, llamadas champi, y boleadoras. Como secundarias usaban el arco y la lanza. Sus armaduras eran únicas de algodón gruesas, corazas hechas de bronce y en algunos casos de plata u oro. Llevaban además escudos de madera en su espalda y otros redondos o rectangulares en la mano. Fabricaban sus yelmos de madera o caña. Cuando Francisco Pizarro y los conquistadores españoles llegaron en 1532, el imperio incaico estaba en pleno auge de crecimiento. A la vez, sin embargo, también se encontraba sumergido en una guerra civil que enfrentaba a Huáscar y Atahualpa por la sucesión al imperio después de la muerte de su padre Huayna Cápac, víctima de la terrible ola de viruela que había azotado al Tahuantinsuyo. Aprovechando el desorden que prevalecía y la ausencia de una estrategia de defensa organizada por parte de los incas, la derrota fue relativamente rápida y fácil. Para 1533, una vez que Atahualpa ya había sido capturado, Pizarro escogió al joven príncipe manco Inca Yupanqui como el nuevo rey del imperio y procedió a tomar el control de Cusco. De esa manera, aun cuando Manco Inca se rebeló e intentó luchar contra la ofensiva de los conquistadores, poco a poco el imperio fue decayendo y el control tan preciso que en su momento ejerció el imperio incaico se desarticuló y terminó desapareciendo.
Muchas gracias. Hasta la próxima.